Se encuentra ya en los estudios de la capital el asambleísta Fernando González, ex Alianza País, hoy independiente, a quien queremos darle los buenos días y consultarle de inicio. ¿Tiene potestad la asamblea para negar un proyecto sin que exista previamente informe de la comisión respectiva? ¿O lo que ocurrió ayer es, como dice el presidente de la República, solo un saludo a la bandera? Buenos días, Lenin. Un saludo al Ecuador y a Tungurahua, mi provincia. Lenin, yo quisiera hacer una digresión porque tengo una información muy importante que creo que el Ecuador debe conocerle. Vea usted, Lenin, el oficio número 75 del Ministerio de Educación del 10 de noviembre del 2011, en el cual se manda a todos los directores provinciales de educación y que se dice que este requerimiento tiene el carácter de urgente y confidencial por disposición de la señora ministra y que son entre las prioridades planteadas por el señor presidente, y se resuelve realizar un mapeo de autoridades y dirigentes estudiantiles de los colegios fiscales del país, y se pide, vea usted, semejante información, la afiliación política o gremial y la afinidad al proceso de todas las personas involucradas. Esta es la matriz, ecuatorianos, profesores, maestros, estudiantes. Esta es la matriz, la ficha de mapeo, vea usted, en la cual se dice afinidad al proceso, muy afín, indiferente o detractor. Yo creo que esto es una barbaridad, yo creo que esto es una vergüenza para la Revolución Ciudadana. Esto es simplemente un fascismo al más puro estilo del siglo pasado, y creo que no debe dejarse pasar. Señor Presidente de la República, usted no debe conocer esto. Esto es algo que simplemente atenta a los más elementales derechos de los ciudadanos y es totalmente inconstitucional. Yo le pido, señor Presidente, tome las medidas y destituya a estos funcionarios que le están perjudicando no solo a su gobierno, sino al país. ¿Tiene número ese oficio, ese oficio asambleísta? Sí, Lenin, tiene el número, es la circular 75 de M 2011, de Quito, de fecha de 10 de noviembre del 2011 y firmado por el señor doctor Osvaldo Redrován Samaniego, asesor del despacho ministerial, y dice que esta información debe ser entregada en el término de 72 horas. Es decir, esta información ya debió haber sido recopilada y esta es la meritocracia fascista en la que están involucrándonos a todos los ecuatorianos, estos malos y perversos funcionarios que tienen el Ministerio de Educación. Vamos y al esto tema de no los puede tributos. dejarse pasar. Vamos al tema de los tributos. Respecto de los tributos, Lenin, el artículo 140 de la Constitución es el único que dice: la Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos. No hay ningún otro artículo, ni en la Constitución, ni en la ley que se refiera a la palabra negarlos. Este es el único que lo dice. Los otros artículos, por ejemplo, el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la expedición, reforma, derogación e interpretación. Ninguno se refiere a la negación. Es decir, los constituyentes olvidaron regular sobre este tema, o simplemente la arrogancia de la Revolución Ciudadana pensó en ese momento que nunca les iban a negar un proyecto. Insisto, Lenin, el 140 respecto a los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica es el único que indica que le tiene la facultad de negarlos la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si el Pleno es el máximo organismo de decisión de la Asamblea, las decisiones del Pleno y las resoluciones se toman por mayoría simple. El día de ayer, evidentemente, Lenin, fue tomada una decisión de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley para negar un archivo. Pero vea usted, Lenin, que ni siquiera los asambleístas de país están convencidos de ponerles más tributos a los ecuatorianos. Solamente 47 asambleístas de país, solamente 47 votaron en contra de la propuesta de negar, es decir, ni ellos mismos están convencidos. Ahora, asambleísta, queda claro con la explicación que usted acaba de dar que lo que hizo ayer, lo que hicieron ayer 53 voluntades en la Asamblea es legal, tiene un sustento jurídico. Sin embargo, el presidente dice, no, esto va a ir por el Ministerio de la Ley y punto. Lenin, si es que eso sucede, yo creo que se ha perdido la constitucionalidad y entraríamos en un campo de derecho fáctico
y evidentemente esperamos que eso no suceda. Yo espero la reflexión del Gobierno Nacional, porque la Asamblea ayer negó este pedido, pero no es que se trata de negar o no los impuestos. Los impuestos ecuatorianos tienen que ser debatidos. Son importantes para el país, son importantes para los contribuyentes y tienen que ser debatidos. No se puede permitir la pretensión del Gobierno Nacional, quien ordenó que esto entre por el Ministerio de la Ley, sin el debate respectivo. Vea usted, Lenin, con fecha jueves 10 de noviembre, el señor director del SRI, Mars Carrasco, indica que la reforma entrará ya por el Ministerio de la Ley. Lo dijo aquí en Guayaquil en una reunión con los empresarios, con representantes de la Cámara de Comercio. ¿Cómo entendemos, asambleísta, esta actitud o ciertas actitudes de la Asamblea Nacional que se encuentra en una especie de hibernación, de subyugación a los designios del Ejecutivo? Primero el CAL decide darle trámite urgente a una ley que debió haber sido tramitada por la vía ordinaria, y no porque lo diga la oposición o la prensa, lo señala con claridad el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sin embargo, el CAL no hace nada. ¿Y cómo entendemos esto? O sea, hay una especie de subyugación. ¿Es correcto entender una subyugación por parte de la Asamblea hacia el Ejecutivo? No de la Asamblea en general, Lenin, del sector oficialista. No nos olvidemos que el CAL se compone ecuatorianos de 7 miembros, de los cuales 4 son de la mayoría oficialista, y ellos siguen exactamente las órdenes del Ejecutivo. Todas las leyes que ha tratado la Asamblea Nacional son de iniciativa del Ejecutivo, no porque no haya habido iniciativa de los asambleístas, de los 124 asambleístas, ha habido muchas iniciativas, pero el CAL solamente ha calificado los proyectos que vienen del Ejecutivo, es decir, el CAL está subyugado a las órdenes del Ejecutivo, y esto no permite evidentemente tener una forma democrática de tratar las leyes. Por eso es tan importante, ecuatorianos, la reforma urgente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que está para ser votada. Se terminó el debate, está para ser votada. Yo espero que el señor presidente de la Asamblea la ponga. La democracia tiene que funcionar en el país. Si reformamos la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podremos tener una fiscalización adecuada y coherente en este país. Sí, si no se lo hace con la... Por el lado de la fiscalización, sí, asambleísta. Sin embargo, hay otros elementos que, reformando la ley, no tendrían por qué cambiar. Por ejemplo, entre los hechos que no se entienden está el que la Asamblea, pese a que tenía la obligación de pedir explicaciones, de investigar lo ocurrido el 30 de septiembre, no para acusar ni perdonar a nadie, sino por el peligro que corrió la vida del presidente, porque se presume un intento de golpe de Estado, porque hubo 10 muertos, no hizo nada, apenas un exhorto. Es cuestión de ética y es cuestión de votos, Lenin. Yo creo que si es que la ética no está funcionando en las acciones del Gobierno Nacional y de los asambleístas oficialistas, no se puede hacer absolutamente nada. Es el cambio de actitud. Si todos cambiamos y proponemos las cosas de diferente manera, este país tiene una salida democrática. Asambleísta. Si se cree... Un punto que no quisiera que se nos quede por falta de tiempo y que quisiéramos tener su criterio es el referente a la impasividad de la Asamblea ante las declaratorias de excepción. La Constitución es clara al respecto. Señala que el decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Si las causas que lo motivaron persisten, podrá renovarse hasta por 30 días más, es decir, 90 días. Pero ustedes ya llevan 14 meses en excepción. Están bajo tutela militar. ¿Para qué? ¿Y por qué razón no revocan la excepción pese a que lo pueden hacer? Pero Lenin, los estados de excepción están completamente regulados. Se necesita de igual manera una mayoría en la Asamblea Nacional para cambiar esta forma de hacer las cosas. No la tenemos. Estamos por eso proponiendo las reformas urgentes a varias leyes, entre ellas, insisto, Lenin, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es la única que nos podrá permitir superar pequeños procesos. Bien, asambleísta González, queremos agradecer su presencia. Lamentablemente el tiempo se nos terminó.